investigué lo que es una suma parcial. Ya, ok. Ok. Entonces, vamos a hablar de series. Pero para hablar primero de series, hay que entender bien. O sea, aunque esto creo que ya lo expliqué, no sé si ya lo has visto o si. Pero bueno, voy a explicarlo nuevamente. Ok. Entonces, nosotros decimos que A, que va de los naturales a, en este caso, a los reales, es una sucesión. Es decir, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es una función que va de los naturales a un espacio, pero en este caso vamos a considerar a los reales. Es una sucesión, vamos a decir, real. ¿Ok? Entonces, notación, la notación que usamos es a sub n representa al, a la imagen de n con esta función. Simplemente lo que estoy diciendo, bueno, es a sub n es una sucesión. Ok. Y ahora, ¿qué vamos a definir? Vamos a definir la suma desde, vamos a ponerle, ahí esto es para todo n natural. Entonces vamos a decir que una suma va desde m igual, pongámosle n0, no, pongámosle desde k igual m hasta n a sub k, que esto vamos a definirlo por recurrencia, ¿ok? Esto lo vamos a definir, por ejemplo, cuando n vale m, vamos a decir que la sumatoria desde k igual a m hasta n de a sub k, simplemente estoy diciendo básicamente la sumatoria es de k igual a m hasta m. ¿Esto qué va a ser igual? A sub m. Y cuando n es mayor, perdón, vamos a poner cuando n, eh, sí, vamos a poner para n mayor que m, la sumatoria es de k igual m hasta n más 1 de a sub k es igual a la suma, perdón, esto es igual a sub n más 1 más la sumatoria desde k igual a m hasta n de a sub k. Entonces, lo que estoy diciendo básicamente, esta notación, lo que va a representar, esta notación de aquí, lo que va a representar, primero, cuando ya tengo solo un término, cuando tengo un solo término, esto es ese término, ¿ya? Entonces, cuando empiezo a ver más términos, como acá, lo que voy a hacer es saco el último y sumo los anteriores. ¿Y cómo sé cómo sumar esto? Bueno, pues vengo acá otra vez y aplico la definición. Entonces esto va a ser a sub n más 1 más a sub n más a sub n menos 1 y así hasta a sub m. Pero ¿qué significa este hasta? Este hasta es lo que significa es esto de acá. Es como que por inducción estoy construyendo esto. Entonces empiezo a sumar 1 con los anteriores. Ah, pero ¿qué significan los anteriores? Bueno, sumo el último de esos con todos los anteriores y así hasta llegar a este de acá. ¿Ok? Simplemente para seguir la anotación poco a poco. Entonces, lo que le estoy diciendo es que va a hacer esto hasta que se tope con el m, hasta que esto se reduzca hasta m. ¿Ok? Y esto lo estoy definiendo para cualquier m, o sea que esto puede iniciar desde cualquier m natural, ¿sí? Y el n tiene que ser mayor o igual que m. Entonces, esto lo defino para todo m natural y para todo n natural donde n es mayor o igual que m.
porque si tengo n menor que m no tiene sentido. También se puede extender esto a sucesiones que están indizadas por los enteros, por todos los enteros, pero vamos a dejar eso para otro día. Ok, entonces, esto hasta ahora no es una serie, simplemente hemos definido una sucesión. Yo hablo de una suma de términos de una sucesión. ¿Ok? Y no necesariamente empieza desde el 1, sino empieza desde un m. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a tener que hablar de sumatorias de términos. No, o sea, no desde el inicio, sino desde algún punto en específico. Entonces, ¿qué llamamos una serie? Definición. Uy, no sé escribir, perdón. Definición. ¿Qué es una serie? Entonces decimos, dada una sucesión. Bueno, tal vez deberíamos hablar de qué es una sucesión convergente, de hecho, antes de esto. Entonces vamos a hablar de convergencia. Perdón. Entonces, convergencia. Entonces, sea la anotación que se usa normalmente es esta. A sub n una sucesión real. Si a sub n una sucesión real, diremos que a sub n es convergente a, vamos a poner a S, ¿ok? Si, si que, si para todo epsilon positivo existe, a ver, primero, antes de escribir toda la definición, ¿no? Porque mejor hago la intuición y luego pongo la definición que poner la definición y luego la intuición de qué es la definición. Entonces, consideremos aquí una recta de los naturales. A mí me gusta desde el cero y como esto ya no es forma parte de introducción al razonamiento matemático, voy a considerar los naturales con el cero, porque a mí me gusta desde el cero. Ok, entonces empiezo 0, 1, 2, 3 y así pongámosle aquí un n mayúscula, n más 1 y así. Ok, nota que este n mayúscula no es, perdón, este n de los naturales que uso no es lo mismo que este n mayúscula, ¿no? Ok, entonces la sucesión más o menos va a ser algo así. Por ejemplo, voy a ponerle azul. Aquí tengo un punto, aquí tengo otro punto, aquí viene otro punto y así. Y hay muchas, o sea, muchos puntos, ¿no? De hecho son infinitos porque, bueno, los naturales son infinitos. Pero, por ejemplo, yo, este, ok, entonces, lo que vamos a definir es que una sucesión converge a un número. Por ejemplo, nosotros sabemos que 1 sobre n converge a 0, ¿verdad? Porque bueno, cuando voy aumentando el tamaño de n, eso este, se hace 0. O sea, se va haciendo más pequeño. Lo más pequeño, más pequeño, Por más pequeño. límites. Sí, claro, ese límite se hace 0. ¿Ok? Entonces, la idea es que a partir de un punto, se hace casi 0. Básicamente, se hace casi el límite. Es decir, hay un punto que lo llamamos n, o sea, para cualquier número que yo quiera, digamos que esta serie va a converger a este número S, se dice que converge a este número S si al yo tomar un epsilon, perdón, al tomar un epsilon, yo digo que esto converge si para todo epsilon que yo tome, va a existir un punto de la sucesión tal que todas las imágenes van a estar contenidas aquí. ¿Ok? Y claro, mientras más pequeño el epsilon que yo tome, este n se va a hacer más grande.
perdón, claro, sí, más grande. Mientras más pequeño el epsilon que yo tome, el punto va a ser más grande, en general, ¿no? Sí. Aquí hay otro M1, M2. Entonces, mientras más pequeño coja el epsilon, es decir, mientras más, o sea, mientras más pequeño es el epsilon, es decir, tengo que ver que los puntos van a estar más cercanos. ¿A quién? A este S. Entonces, ¿cómo expresamos esto en lenguaje matemático? Entonces, nosotros que diremos que converge, pero que converge a S si para todo epsilon positivo existe un punto en la sucesión tal que de ese punto en adelante, no, perdón, entonces, como estoy hablando de que los naturales tienen el cero, uso esta notación yo en realidad. Estamos hablando de los enteros positivos. Aunque en general lo puedes definir también para el cero, pero bueno, simplemente para ser consistente con mis valores, digamos, mis valores de morales, matemáticos. Que entonces para todo epsilon positivo existe un punto en la sucesión, existe un punto en la sucesión, es decir, hay un entero positivo tal que para todo entero que es mayor, bueno, voy a especificar solamente en este caso, voy a especificar que n es entero y n es mayor o igual que este punto, es decir, desde este punto en adelante, la diferencia entre a sub n y el límite es menor que epsilon. Ok, otra vez, ¿qué es lo que dice esto? Que para toda, mientras, o sea, para cualquier tamaño de intervalo que yo quiera, en este caso, para cualquier tamaño de epsilon que yo le dé a esto de intervalo, va a existir un punto donde todo, perdón, donde la sucesión de ese punto en adelante está en este intervalo de radio epsilon, digamos. ¿Ok? Todo punto en la sucesión va a estar ahí. Y claro, mientras más pequeña la medida, estoy haciendo más pequeño el intervalo. Y es decir, que los puntos van a estar más cerca de lo que yo estoy llamando el límite. Entonces, como ejemplo, nosotros podemos decir que 1 sobre n converge a 0. Sí, me olvidé de la notación. Entonces, nosotros vamos a escribir de la siguiente forma. Diremos que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a s, o también vamos a decir que a sub n converge a s. Esos son las notaciones para referirnos a que a sub n converge a s, perdón. ¿Ok? Entonces, como ejemplo, ¿Puedes parar? ¿Me puedes enseñar de nuevo la parte de arriba? sí, sí. Y ese es cualquier conjunto, No, eso es un un número, número en específico que yo quiera, un número real. a un número que... Y epsilon lo escoges del conjunto S, por lo que veo, ¿verdad? No, no hay un conjunto ese. Epsilon es un número. Normalmente lo usamos epsilon para representar una cantidad muy pequeña. Por eso yo digo, como ves aquí, yo digo, bueno, en este alrededor de S abro intervalo de radio epsilon, es decir, epsilon más S y S menos epsilon. Entonces, en este pequeño radio, considero, mejor dicho, va a existir un N donde todos los puntos de la sucesión están contenidos aquí, en este intervalo. Otra manera de decirlo, ¿no? Para entender qué es lo que estoy diciendo. 1 sobre n converge a 0. Es decir que para todo epsilon que yo me dé,
va a existir un punto, va a existir un punto donde, donde para todo n mayor o igual que n, 1 sobre n va a estar contenido en el intervalo menos epsilon, bueno, más 0 y 0 más epsilon. Pero bueno, 0 más cualquier cosa es 0, entonces esto significa que, ¿qué va a pasar esto? Que para todo epsilon existe un n en los enteros positivos, tales que para todo n mayor o igual que n está contenido en este intervalo. ¿Ok? Si yo lo intento ver gráficamente, significa que para cualquier entero positivo, ¿qué está pasando? Tengo 1, luego un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo, etcétera. ¿Ok? Entonces, yo digo que la función converge a cero. Entonces, si yo me doy un radio chiquitito, un epsilon, va a existir un punto en la sucesión donde todas las imágenes de la sucesión, desde ese punto en adelante, van a estar contenidos en ese epsilon. Okay. Para exagerar voy a poner la recta por aquí. Vamos a poner esto más acá. Ok, entonces voy a poner aquí, este es el 0, al que yo digo que converge la sucesión. Ok. Entonces significa que al tomar este epsilon, va a existir un punto donde las imágenes están entre epsilon y menos epsilon. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Puedes dejarme ver la parte de arriba? Ok. ¿Esta o el gráfico de acá? No, la parte de abajo. Esa. Ok, y el número por lo general nunca, por ejemplo, podemos en una serie coger un límite que tiende al infinito y eso nos va a dar un número. El número no tiene por qué ser exacto, pero tiene que Perdón. ser de dicho conjunto que nosotros querramos, ¿verdad? A ver, ¿cómo? Ok, por ejemplo, cuando tienen a los números reales y quieres que la serie converja en los números reales, ¿verdad? Ujú. El límite cuando tiende a infinito de una sucesión, perdón, de una serie es igual a cero, ¿verdad? O sea, tú dices, por ejemplo, si yo hablo de los racionales, una serie en los racionales tiene que converger en los racionales. Esa es tu duda. Ah, ajá, Ok, sí, buena pregunta. Entonces, voy a hacer una definición, nueva definición. Definición que podemos llamar como generalización de todo lo anterior. Generalización. Entonces, ¿qué tanto lo puedo generalizar? O sea, una sucesión yo la puedo tomar donde yo quiera. O sea X no vacío. Entonces, A que va de los enteros positivos a X es una sucesión, sin importar quién es X. Ahora, para hablar de convergencia, ahí sí necesito darle cierta digamos, estructura a X. ¿Ok? Eh, entonces, una sucesión yo la puedo definir sobre cualquier conjunto, pero ahora para hablar de convergencia, si es que yo estoy hablando de distancia, o sea, la distancia entre estos dos es menor que epsilon. Pero, entonces, podremos hablar
ya de topología, pero eso es más avanzado, eso lo dejaremos para otro momento. Pero, por ejemplo, yo creo que lo más sencillo de ver es hablar de distancia, ¿no? ¿Sabes qué es una métrica? No tanto. ¿Has escuchado? He escuchado. Ok. O sea, pero diría Entonces, matemáticamente no, nada. ok, listo. Porque Entonces, todo cambia en matemática. claro. Entonces, una distancia d que va de x cruz x a los reales positivos, ok, no a los reales positivos, de hecho, a los reales no negativos. Bueno, vamos a decir que una distancia que va de una distancia toma dos puntos en un conjunto y te da un valor y te dice cuál es la distancia. Básicamente esa es la idea. Una distancia cumple las siguientes propiedades. Hemos dicho, diremos diremos que esta función es una distancia en X si cumple tres condiciones importantes. ¿Ok? Primero, la distancia entre X y Y es mayor o igual que cero. ¿Ok? Para todo par X y Y. Es decir, la distancia tiene que ser no negativa, ¿verdad? Idéntico como pensamos en el mundo real, ¿no? No puedo, o sea, si yo mido cuánto es de Guayaquil a Quito, si son, no me acuerdo, no sé, 600 kilómetros, entonces la distancia pues, siempre va a ser no negativa. O, por ejemplo, yo puedo hablar de la distancia de mi casa a mi casa, es el mismo lugar, entonces la distancia es cero. ¿Ok? Pero no puedo decir que, bueno, la distancia de Quito a Guayaquil es menos 600 kilómetros. No, la distancia tiene que ser no negativa. ¿Ok? O definida positiva lo llaman algunos autores. Pero bueno, la distancia tiene que ser no negativa. ¿Qué más? La distancia va a ser cero si y solamente si x es igual a y. ¿Ok? Es decir, la distancia entre dos puntos solamente será cero cuando el punto que estoy hablando es el mismo. ¿Qué más? Debemos tener que la distancia de x a y es igual a la distancia de y a x. Es decir, la distancia de donde estoy yo a donde estás tú es la misma distancia que de la que estás tú a la que estoy yo. No importa de dónde a dónde mida, si yo mido de un lugar al otro, tiene que ser lo mismo que del otro lugar acá mismo. ¿Ok? Y la cuarta propiedad, la más fuerte de todas, digamos, porque las anteriores como que parecen sencillas, ¿no? Pero la más importante en las distancias es que la distancia de un punto a otro es menor o igual que la distancia de del primero a un punto Z más la distancia de un punto Z a Y. Es decir, se cumple la desigualdad triangular. La desigualdad triangular creo que es de las cosas más importantes que le ha pasado a la matemática. Desigualdad triangular. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo un punto X a Y, la distancia de X a Y es la misma distancia que la distancia de Y a X. Y si yo tomo un Z, la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y tiene que ser mayor que la distancia de X a Y. Es decir, la distancia de X a Y es menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. Y esto lo cumplen algunos conjuntos que conocemos. Por ejemplo, en los reales definimos el valor absoluto y la distancia se define con el valor absoluto. ¿Okay? La distancia entre dos puntos en los reales
consideremos el caso en los reales, usamos la distancia de x a y, digámosle en r, es igual al valor absoluto de x menos y. Esa es la distancia en los reales. La distancia usual, ¿no? Porque podemos definir infinitas distancias en R, pero la que nos interesa es esta, en la mayoría de los casos, ¿no? Ok, entonces hemos definido que podemos tener una solución en cualquier conjunto, ¿ya? Que sea no vacío. Y ahora hablamos de una distancia. Ahora, ¿cómo definimos en ese conjunto que la sucesión converge? Ah, ahora podemos hablar de una distancia. Entonces diremos que A sub n, ok, ahora voy a referirme a sub n, converge a S con S en X y X tiene la distancia de, vamos a llamar la distancia D, voy a ponerle así una D curva, para diferenciar la D con la D que escribo las palabras, ¿no? Así. Tiene la distancia de D, si se cumple, ¿qué? Ahora, para cualquier medida que yo dé, para cualquier medida epsilon, tan pequeña como yo quiera, existe un punto en la sucesión, perdón, existe un punto en la sucesión tal que para todo punto, de ese punto en adelante, la distancia de quién, de A sub n a S es menor que epsilon. ¿Ok? Normalmente nosotros hablamos cuando hablamos de distancias, hablamos de bolas en lugar de intervalos, porque es la generalización, digamos, de eso. Entonces, decimos que, por ejemplo, si este es el mundo X, donde he definido una distancia D, ¿ok? Entonces, si yo tengo este S y yo tengo A sub n, perdón, este es A sub 1, digamos, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5. Entonces, si ves como aquí parece que A sub 100, pongámosle aquí, parece que está dando vueltas, pero llega un punto en que se acerca a S, ¿ok? Entonces, al dar un epsilon, estoy considerando todos los puntos alrededor de S que tengan una distancia epsilon. Y lo que me dice es que existe un punto en la sucesión en el que todos están dentro de esta bola, digamos. ¿Ok? Y mientras más pequeña la bola, va a existir igual siempre un n. Eso es lo que definimos convergencia en un conjunto cualquiera, que tenga por lo menos una distancia. Me dicho, necesitamos hablar de distancias para tener convergencia. ¿Ok? Y claro, podemos hablar de, por ejemplo, en los racionales, con la distancia de dos racionales P y Q igual al valor absoluto de P menos Q. Claro, es idénticamente a los reales, pero hay ciertas propiedades que no se cumplen, que si nos da, los podremos conversar ya mismo, no todavía. Ok, tenemos que hablar de otras cosas más. Entonces, dado un conjunto no vacío y una distancia en X, nosotros diremos que
XD, XD es un espacio métrico. ¿Ok? Dame un momento. Ok, entonces hemos hablado primero de cómo una sucesión converge en los reales, ¿ok? Y ahora hemos generalizado la convergencia a cualquier conjunto con una distancia, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de un tipo de sucesión especial. Ok. Ok, ¿Podemos subir arriba? subimos arriba. ¿Aquí? Ok. ¿Qué pasó? Es que me acabo de dar cuenta que lo que dije es estúpido. O sea, son cosas que pasan. Subir arriba no. No me importa, sigue subiendo arriba. Ok, voy a seguir subiendo arriba. Mientras que, Eh, mientras que arriba tenga sentido en el espacio que esté trabajando, voy a seguir subiendo arriba. Porque si Más no, arriba, en un algún poquito más momento arriba, puedo. un poquito más arriba. Ya, ahí. Ok, entonces por lo general una sucesión, cuando nosotros escribimos ese cosito de ahí, por ejemplo, enteros positivos tienden a un X teniendo No tiene un X. A es una función que va de los allá. enteros positivos a X. Ok, O sea, cuando escribimos una letra, dos puntos, esto de aquí, nosotros decimos que es la función A va de los enteros positivos a X. ¿Ok? espera, pero A también está definida como una sucesión, o sea, bueno, A es una, A es una sucesión. claro. O sea, las sucesiones son un tipo especial de función. Ok, entiendo. Voy a escribirlo. La función Entonces, A es una sucesión. pero antes escribiste la misma sucesión. ¿Puedes subir arriba? Dame un segundo. Es una sucesión en X. ¿Acá? ¿O aquí? Ah, ahí, creo. Déjame ver. Ok, aquí, en esta parte de aquí, por ejemplo, cuando hablamos de A sub n y n pertenece a los enteros positivos, cuando ponemos solamente eso, estamos hablando de una sucesión nada más. Nada Ajá, más, ok. solamente eso. Cuando hablamos de, o sea, esto de aquí, hace un momento lo dije, esto Ajá. representa, o sea, es una notación que utilizamos para representar una sucesión. Ah, A sub n con n, un entero positivo. Esto usamos para representar una sucesión. y cada punto, cada valor que nos da en la siguiente, en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, viene siendo un punto en un conjunto arbitrario que nos da, ¿verdad? O sea, cuando es convergente. No, así normal. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que me diste, Acá más esto abajo. es una... No, ahí donde estabas. Ahí es donde estabas. Aquí. Ahí, por ejemplo, ahí. Esto era una sucesión y me dijiste que la sucesión daba un punto y marcaste los puntos con azules. Ya, Ajá. entonces, cada valor que nos da es ese mismo punto.
o sea, la sucesión solamente es eso, es una función más, algo que nos Sí, da un una sucesión es valor. una función. Ya, entonces, con nosotros queremos saber si esa sucesión converge a otro conjunto, No, a un punto. a un La sucesión converge punto, a un a punto. un punto, o sea, podemos llamar al punto S, X, Exacto. cualquier cosa. Si queremos saber que si eso converge a un punto, pues tenemos que evaluar el límite de dicha sucesión cuando tiende al infinito. ¿Por qué? Porque llegará un punto en donde la sucesión de dichos números se vayan, como quien dice, repitiendo O sea, se en van acercando a este S. Eso es lo ajá, que se está. va acercando al número arbitrario. Claro. O sea, sí, no, o sea, no es tanto un número arbitrario. O sea, Ah, y otra pregunta. Por ejemplo, ujú, tú pones en esta notación S más epsilon y S menos epsilon. Por sí, ejemplo, yo con el profesor William Brito también, creo que por esto es más porque me confundo, porque el profesor hacía que, por ejemplo, desde el eje X ponía, por ejemplo, el punto 3 ponía 3 menos epsilon y 3 más epsilon. Y esos lo reflejaba en, como quien dice, un campito con los paréntesis. Y hacía lo mismo del otro lado, del eje mm, de las Y. Y para mí eso tenía sentido. Claro, porque si evalúas algo que es menos algo, te va a salir un valor que no es el mismo punto centrado, pero te va a salir a su alrededor. ajá, Pero, por ejemplo, tú estás haciendo en ese valor ese, haciendo lo que creo yo que está haciendo el profesor William, ¿verdad? claro, exactamente. Es Ah, ya, como, pues, es más por eso era lo que me confundía, porque yo decía, pero ¿cómo? O sea, claro, no. O sea, esa es la idea cuando, digamos, cuando se va al infinito la sucesión. Cuando se va al infinito y converge, entonces voy a tomar un epsilon tan pequeño, o sea, un pequeño intervalo alrededor de este S, donde va a haber un punto que tiene a todas las siguientes imágenes. O sea, todos los puntos de la sucesión van a estar entre este epsilon. ah, ya. Ah, y, por ejemplo, o sea, porque ahorita creo que es un teorema enorme, por ejemplo, para saber que las sucesiones son convergentes en algún conjunto, utilizan la notación del límite. Y claro, tiene lógica, Mm, ¿no? Porque no, quiere saber o sea, de... más que, o sea, nosotros usamos esta notación para referirnos que la sucesión converge a ese número o a este punto o lo que sea. Ajá, claro. Pero, o sea, tiene lógica, digo yo, porque estás con el límite, cuando tiende al infinito, estás Ujú. evaluando directamente todos los puntos para adelante. O sea, no es que estoy evaluando nada, estoy afirmando que ocurre todo esto de aquí arriba. Ah, Que bueno, o sea, si tú hablas de evaluar, o sea, evaluar el límite, digamos, o es sea, exactamente probar esto de acá arriba, ¿no? evaluar en matemáticas, ¿qué significa? Porque creo que ahí tenemos un... Este, o sea, yo digo evaluar cuando, por ejemplo, tengo un polinomio, yo digo voy a evaluar el polinomio en x igual 2. Ah, ya, entonces aquí buscamos afirmar un hecho. Claro. No. Entonces, o sea, si tú ¿Cómo? dices evaluar el límite, o sea, evaluar el límite, uno dice, o sea, claro, puedes decir que evaluar es lo mismo que calcular. Digamos, evaluar y calcular son sinónimos, pero calcular un límite no implica solo como que, o sea, porque siento que lo estás usando como decir solo, o sea, evaluar el límite es como que, no sé, usar L'Hopital y ya. O sea, evaluar un límite significa que todo esto de aquí arriba tiene que cumplirse, que
para todo epsilon en sección n, tal que para todo n mayor que Cn, entonces A sub n menos S es menor que epsilon. Que esto es equivalente a decir que A sub n está en menos epsilon más S y S más epsilon en ese intervalo. Solo como nubecita de pensar que eso significa eso. ¿Y cómo se dieron cuenta que cuando converge a un número real da igual a cero el límite? No hemos dicho que va a ser el límite. Ah, bueno. O sea, cuando converge a un S, pasa eso. O sea, yo digo acá que esto converge a cero. No he dicho nada más con el cero. Ok. Entonces está claro qué es convergencia. Por supuesto. Muy bien. Y también convergencia en esto de acá. Entonces, ahora vamos a hablar de un tipo de sucesión que no es exactamente convergencia. Entonces, vamos a definir. Tienes apagada la cámara. ¿Quién ha prendido el micrófono? Definición. ¿Qué es una sucesión de Cauchy? Entonces, voy a darte las dos, o sea, la definición en los reales y la definición en un espacio métrico. Entonces, sea A sub n una sucesión real. ¿Ok? Diremos que esta sucesión es de Cauchy si se cumple lo siguiente. Para todo epsilon, ¿ok? Antes de, ok, ¿sabes qué? Voy a prender mi cámara. Ojalá se graben mis gestos en lo que estoy haciendo. Para todo epsilon, o sea, para cualquier distancia que yo quiera, va a existir un punto de la sucesión en el que, o sea, un momento, no digamos un punto, porque estoy usando punto, para todo, para toda medida que yo quiera, para todo epsilon mayor que cero, va a existir un momento de la sucesión en que todos los puntos de ese momento en adelante van a estar cerca, ¿ya? Es decir, la sucesión puede empezar así, y esto acá así, pero va a existir un momento en que van a estar pegaditos. ¿Ok? Va a existir un momento en que los puntos van a estar cercanos. Entonces, eso decimos que es una sucesión de coeficientes. Entonces, para todo epsilon positivo, existe, existe que un instante en el que desde ese momento en adelante, los puntos van a estar cercanos. Ah, pero ¿cómo represento eso? Ah, ya, bueno, voy a decir que para todo n y m mayores que este n, es decir, n es mayor que m y m es mayor que n, mayúscula, ¿no? Que n mayúscula, tal que a sub n menos a sub m es menor que epsilon. Es decir, que si yo tomo un punto desde este instante y aquí perdón, no tomo tomo un epsilon, la distancia entre este punto y este punto, no la distancia en los reales, sino la distancia de las imágenes es menor que un epsilon. Acá también, si es que aquí entre estos dos hay un epsilon y no necesariamente están en un mismo intervalo, simplemente, o sea, están en un mismo epsilon, sino que estos dos están a una distancia así. ¿Ok? Esto lo que me dice es que los puntos van a estar cercanos desde un instante en la sucesión. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo lo vemos en un espacio métrico? Entonces, si A sub n, ¿pasó?
Ok, entonces lo que sí se cortó fue esto de aquí, que es una asociación de Cauchy. Entonces decimos que una asociación real es de Cauchy cuando para todo epsilon existe un momento en la asociación en la que todos los puntos desde, desde ese momento en adelante, perdón, estamos dejando esto, en que todos los puntos mayores que n, la distancia entre ellos es menor que epsilon. ¿Ok? Y para una asociación en un espacio métrico, este es el momento en que le pausas el video y te pones a pensar qué debería de cambiar, ¿no? En la definición. Va a seguir siendo igual lo mismo. Para todo epsilon positivo existirá un punto tal que para todo nm mayor o igual que n, ahora como estoy hablando de un espacio métrico, digamos x, d, entonces vamos a tener que la distancia, vamos a decir, la distancia de a sub n a sub m es menor que epsilon. Vamos a hacer. Ya, listo. Entonces, cuando la distancia entre los dos puntos es menor que epsilon. Listo. Esa es una asociación de coeficientes. Ahora vamos a hablar de ciertos teoremas acerca de sucesiones. Entonces vamos a considerar simplemente por generalidad, vamos a decir, sea eh, vamos a llamarlo xn, una sucesión, una sucesión en un espacio métrico x t. ¿Ok? Entonces, hay ciertas cosas, ¿ok? Por ejemplo, si xn es una sucesión, si es convergente, entonces es de Cauchy. ¿Ok? Y si xn es convergente, el límite es único. ¿Ok? Entonces, vamos a probar esto. Vamos a llamar esto A y esto vamos a llamarlo B. Entonces, ¿cómo probamos A? Tenemos que probar que si es convergente, entonces es de Cauchy. Entonces, esta prueba, tenla en claro, porque va a servirte para toda la vida. ¿Ok? Entonces, para toda la vida como matemática, ¿no? Entonces, ¿qué significa que voy a escribir esto, ¿no? Por solo para que quede en la historia del PDF que exporte? ¿Qué significa que xn converge?
¿ok? Significa que, digamos que, vamos a explicar esto mejor, ¿no? Mejor dicho, vamos a decir aquí que esto converge, si xn converge a S, entonces es de Cauchy. Si converge a S es de Cauchy. Entonces, ¿qué significa que xn converge? Significa que para todo epsilon positivo existe un n entero positivo tal que para todo n mayor o igual que n, la distancia entre xn con S es menor que epsilon. Ahora, ¿qué es lo que debo probar? ¿Qué debo probar? Debo probar que para todo epsilon existe un n. Perdón, estoy hablando de un espacio métrico, ¿no? Entonces, esto debe ser la distancia de xn a S. ¿Qué debo probar? Que existe un n tal que para todo nm mayor o igual que n, la distancia de xn a xm es menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuestra hipótesis es esta. Entonces, usando esa hipótesis, tengo que llegar a lo siguiente. ¿Ok? Entonces, empezamos. ¿Por dónde empiezo? Sea epsilon positivo. ¿Ok? Ahora sí vamos a la prueba. Lo vamos a poner en mayúscula. Prueba de A. Sea epsilon positivo. ¿Ok? Entonces, llamemos esto, mejor dicho, como xn converge a S, vamos a ver que esto para epsilon sobre 2 es positivo. ¿Qué pasa? Existe un n tal que, ¿qué pasa? La distancia de xn a S es menor que epsilon sobre 2 para todo n mayor o igual que n. ¿Verdad? Ahora, fíjate que aquí ¿qué fue lo que dice? Aquí me dice que para todo epsilon positivo, ¿ya? Entonces, ahora yo estoy considerando epsilon sobre 2. O sea, me estoy dando un epsilon fijo, un epsilon arbitrario cualquiera, perdón. Como es convergente esta sucesión a S, si yo tomo epsilon sobre 2, existe un n tal que la distancia entre xn y S es menor que epsilon sobre 2. ¿Tiene sentido, no? Ahora, ¿de qué me va a servir este epsilon sobre 2? Vamos a ver, pues. Afirmo que este n que encontré es el mismo n que me va a servir aquí. Entonces, ahora sean n y m mayores o iguales que n. Ya, sean n y m, no te escucho. Si me preguntas qué es, te escucho o no te escucho. Hola, Hola, ya regresé. ok. ¿Tienes algo que decir? ¿Te preguntas? ¿O Me no quedé sabes? por la hipótesis, creo. ¿Acá? Ajá, ajá. Ya, ok. Antes de pasar a eso, ¿me podrías mostrar de nuevo donde tenías
donde mostrabas que era de Cauchy, De Cauchy. de Cauchy. El, el gráfico o la Mm, definición. de la definición. La definición es aquí. Es que el gráfico, eso se perdió porque se reinició la computadora. Ok. Entonces, venimos acá. Entonces, yo digo que si una sucesión converge, entonces es de Cauchy. A ver, ¿qué significa que que la sucesión converge a S? Ah, ya que para todo epsilon existe un n, al que para todo n minúscula mayor que n mayúscula, la distancia entre x, n y s es menor que epsilon. ¿Para qué es lo que yo quiero probar? Que para todo epsilon positivo existe un n entero positivo, tal que para cualquier par nm mayor que n, la distancia entre los dos es menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo probamos A. Ok, voy a mejor quitar esto aquí. Prueba de A. Entonces, si yo tengo que probar que para todo epsilon positivo existe este n y todo lo demás, entonces doy un epsilon positivo. Entonces empiezo, sea epsilon mayor que c. ¿Ok? Sea epsilon mayor que 0. Entonces, como la serie converge, ahora utilizo la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es lo de acá arriba. Existe un n, y etc. Entonces, voy a usar la hipótesis, pero con epsilon sobre 2. Entonces, para este epsilon sobre 2, que es positivo, existe un n que depende de epsilon, ¿ya? Tal que la distancia entre xn y s es menor que epsilon sobre 2. ¿Ya? Es decir, aquí para cualquier epsilon positivo, entonces se va a cumplir para epsilon sobre 2. Va a existir otro n, etc. ¿Verdad? Entonces, existe este n tal que la distancia entre xn y s es menor que epsilon sobre 2. Entonces, yo afirmo que este n que encontré es el mismo que me sirve aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vemos eso? Bueno, sean n y m mayor que n, entonces, ¿qué pasa con la distancia de xn a xm? Por la desigualdad triangular, esto es menor o igual que la distancia de xn a s más la distancia de xm a s. Pero por lo de acá, esto es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 por estrellita. Ya, pero tengo epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Es decir, tengo media piña más media piña es una piña. Entonces, epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 es epsilon. Es decir que dado epsilon, conseguí un n tal que cualquier par de n y m mayores o iguales que n, la distancia entre esos puntos es menor estricto que epsilon. Es menor estricto que epsilon. ¿Ok? Es decir, xn es de Cauchy. Listo. Muy bien. ¿Alguna duda de la primera parte? De esta parte. El gráfico de Cauchy
¿Está en el video que grabaste anteriormente? Claro, debería estar ahí. Ya. Entonces, y claro, este ya tiene sentido, ¿no? Si converge, es decir, van a estar cerca de un valor, un límite, ¿ya? Entonces, si están cerca de un valor límite, en particular, los puntos van a estar cerca entre sí porque están cerca del otro, ¿no? Esa es la idea de que si es convergente, es de Cauchy. Ok. Ahora, si XN es convergente, entonces el límite es único. Ah, esto es interesante. Vamos a ver qué pasa si yo tomo. Si yo tomo. Ok, ¿cómo se prueba esto? Vamos a suponer que hay dos. Y en la conclusión es que son iguales. Típico. ¿Eh? Entonces vamos a ver la prueba de B. Entonces, supongamos que XN converge a S y que XN converge a, llamémoslo, S estrella. Entonces, ¿qué significa que convergen? Por definición, Son de Cauchy. no, eso es por lo anterior. Demonios. Entonces, digamos que dado epsilon positivo, ahora sí, dado epsilon positivo, por definición, existen N1, N1 y N2 enteros positivos tales que, ¿qué cosa? Primero, la distancia de xn a s es menor, voy a poner primero que epsilon sobre 2 para todo n mayor o igual que n1. Y asimismo la distancia de xn a s estrella es menor que epsilon sobre 2 para todo n mayor o igual que n2. Es decir, primero, si esta cosa converge a S, quiere decir que existe un entero tal que para todo es n mayor que ese entero, llamémoslo n1, existe un entero n1 tal que para todo entero mayor que n1, la distancia de xn a S es menor que epsilon sobre 2. Perfecto. Ah, pero ahora yo digo que xn converge a S estrella. Entonces, para este epsilon existe no necesariamente iguales, existe otro entero positivo, tal que ahora la distancia de xn a esa estrella es menor que epsilon sobre 2 para todo n mayor que n sobre 2. Entonces, ahora tenemos estas dos cosas. Muy bien, entonces, consideremos qué pasa, mejor dicho, sea n igual al máximo entre n1 y n2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si tomemos, mejor dicho, no, sí, tomemos n mayor que n. Bueno, mayor o igual que. Entonces, ¿qué va a pasar con la distancia entre S y S estrella? ¿Ok? Esto, por definición, es mayor o igual que 0. Pero esto también va a ser menor o igual que la distancia de S a XN, que acabo de decir, de S a XN más la distancia de XN a S estrella. ¿Y esto por qué? Por desigualdad triangular. Pero esto es menor. ¿Por qué? Esto es menor que
esta de un poquito más cursiva, más escrita, más pequeña. ¿Ok? Esto es menor que ¿qué cosa? Como n es mayor que n, en particular va a ser mayor o igual que n1, ¿verdad? Porque n es el máximo de los dos. Como n es el máximo de los dos, entonces n es mayor que n1, entonces se cumple esto. Que la distancia entre s y xn es menor que epsilon sobre 2. Y la distancia de xn a s estrella, como n es mayor o igual que n, es mayor o igual que n2. Entonces, esto va a ser menor que epsilon sobre 2. Y esto por el teorema de las piñas, esto es igual a epsilon. ¿A qué llegamos? Entonces tenemos que 0 es menor o igual que la distancia de S a S estrella, esto es menor que epsilon. Y esto, por el ejercicio de la guía del orden de los reales, esto implica que la distancia entre S y S estrella es igual a 0. ¿Verdad? Es decir, tengo esto es un número real, porque hemos dicho que la distancia es un número real y es no negativo. Y esto es menor que epsilon para todo epsilon. Para todo epsilon positivo. ¿Verdad? Porque yo dije, sea epsilon positivo, yo llegué que la distancia entre la distancia entre S y S estrella es menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, como tengo que 0 es menor o igual que la distancia de S a S estrella y es menor que epsilon, para todo epsilon positivo, entonces esto va a forzar a que la distancia entre S y S estrella sea 0. Pero sabemos que como D es una distancia, X es un espacio métrico, D es una distancia, esto va a forzar, esto es, S es igual a S estrella. ¿Por qué? Porque la distancia solo puede ser 0 cuando estoy hablando del mismo punto. ¿Ok? Entonces, esto va a forzar a que S sea igual a S estrella. Es decir, que si yo tengo que converge, el punto al que converge es único. Un solo límite para la sucesión convergente. Amén. Alabado seas, Pop. Ok. Entonces, hemos terminado estos dos teoremas muy importantes sobre sucesión. Que si xn es convergente, entonces es de Cauchy y además el límite es 1. Muy bien. Y ahora, entonces, hemos hablado de sucesiones ya bastante. Ahora, ciertas cosas que podemos revisar, que no lo vamos a hacer ahora, podemos dejarlo por otro día o lo pueden investigar por su cuenta. Que es que probar que sea una sucesión de Cauchy, o sea, si A sub n es de Cauchy en XD métrico, este, no necesariamente, no es cierto siempre
Mejor dicho, vamos a escribir como se debe. ¿Ok? Existe un contraejemplo al recíproco, ¿no? Existe un contraejemplo al recíproco de A. Es decir, no toda sucesión de Cauchy es convergente. Es decir, existe existe XD métrico y A sub n de Cauchy donde A sub n no es convergente. Ejemplo, los racionales. Q con la distancia que conocemos del valor absoluto es métrico. Y por ejemplo, podemos considerar la sucesión de los A sub n, tales que, por ejemplo, podemos considerar que la sucesión sea 1, 1.4, 1.41, 1.4142, bueno, 4, 2, 4, 1.4142, 1.4142, 1, 1.4142, 1, 3, 1.4142, 1, 3, 5, 1.4142, 1, 3, 5, 6, 1.4142, 1, 3, 5, 6, 2. Así, ¿quiénes estoy tomando? Estoy tomando la sucesión que se acerca a raíz de 2, décima a décima. ¿Ok? Es decir, podría construirla formal, como que tratar de construirla formalmente. Voy a tratar un poquito ahorita. Si no sale, no va a salir y lo dejaré para otro momento. Pero, por ¿Y por qué ejemplo, te reíste? porque por un chiste yo me acuerdo que raíz de 2 es aproximadamente 1.41, 42, 1, 3, 6, 5, perdón, 1.41, 42, 1, 3, 5, 5, 6, 2, 9, etcétera. Yo creí que lo estaba sumando bonito. No, ya. Por Entonces, ejemplo, de 2 en 2 y después, ¿por qué le suma uno? ¿Y ahora por qué válido fue el 2? no, esto es raíz de ¿Cuál 2. era el chiste? Te lo paso otro día. No. Ok, es sale en una obra de los cómicos argentinos y Lutier, de Lutier, en una obra que se llama Daniel y el Señor. Es un, es una historia ficticia sobre un líder de una tribu judía que se llamaba Daniel y se le aparece el Señor Todopoderoso a Daniel y Daniel duda de que sea el Señor. Entonces el Señor le dice, bueno, pregúntame lo que quieras que yo te voy a responder. Entonces Daniel le empieza a hacer preguntas estúpidas y le dice, bueno, Señor, ¿cuál es la raíz cuadrada de 2? Y el Señor le contesta 1.4142135662. Y le empieza a hacer otras preguntas, pero bueno, por eso me acuerdo de raíz de 2. Y el 9 creo que lo vi en una calculadora.
Pero bueno, esa es mi anécdota con la raíz de 2 y por qué me gustaba tanto. Bueno, siguiendo, entonces, bueno, ese es lo de acá. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, a sub n es un racional que cumple lo siguiente. Cumple que a sub n menos, es que no sabemos quién es raíz de 2. Solo, o sea, si hablamos solo en los racionales. Así que voy a tratar de escribir, a ver, a sub n menos raíz de 2 es menor que 10 a la menos n. Es decir, por ejemplo, tengo un... Espera. Se hace conocido esto, ¿no? Ahorita que me pongo a pensar, ¿raíz de 2 pertenece a los racionales? No, Yo tenía entendido que no pertenece a era los racionales. irracional. No pertenece a los racionales. Ah, ya, porque quedé como... espera, ahorita es que me No, acuerdo. no, claro, por eso yo digo, voy a tomar a sub n tal que a sub n menos raíz de 2 es menor que 10 a la n. Ya, Ah, es decir que 1 menos raíz de 2 va a ser menor que 10 a la menos n. Ya. Es decir, perdón, no, perdón. O sea, si yo considero esto, sería, o sea, si empiezo a buscar estos términos, esto significa que estoy buscando el a sub 1 va a ser el que me aproxime el primer dígito de raíz de 2. ¿Ya? ¿Y quién va a ser a sub 2? A sub 2 va a ser el que al hacer la diferencia con raíz de 2 es menor que 1 sobre 100. Ahora, claro, para hablar de solo racionales, vamos a ver cómo puedo reescribir esto. Entonces esto lo puedo ver como a la n menos raíz de 2 en valor absoluto, pero esto es lo mismo que la raíz de las raíces. Esto es al cuadrado. Pero ¿quién es la raíz? La raíz no existe. Entonces, bueno, o sea, si aceptamos como que existen los reales y hablamos de los racionales como su conjunto de los reales, puedo hacer esta construcción, ¿ya? Y llegamos a una sucesión que no va a converger en los racionales. Esta sucesión, ¿a quién converge? O sea, porque si yo la veo a sub n en los reales como sucesión real, a sub n converge a raíz de 2, ¿ya? Pero a sub n es de Cauchy en Q y raíz de 2 no está en Q. Es decir, que si yo considero solo los racionales con esta sucesión racional, no converge en Q, converge en R, no, pero no converge en Q. Y bueno, hay infinitas más formas de mostrar que Q no es un espacio, perdón, no tiene, o sea, tiene sucesiones de Cauchy. Cuno bonito. Exactamente, Q no es bonito. ¿Y cómo llamamos a los espacios que son bonitos? Feo. Que son bonitos. Ah, no, ¿para qué? Ah, Definición, nosotros guapo. diremos que
sea XD espacio métrico, un espacio métrico. Diremos que XD es completo si toda sucesión de Cauchy es convergente. ¿Por qué? Porque hay sucesiones de Cauchy que son convergentes. Sí, las que convergen son sucesiones de Cauchy que convergen, idealmente, ya. Pero no es cierto que toda sucesión de Cauchy converge. Entonces, cuando toda sucesión de Cauchy converge, diremos que el espacio es completo con respecto a la métrica D, porque esto todo siempre va a depender de la métrica que estemos utilizando. Pero bueno, ya. Como bonus, está algo en mi canal mencionado, pero no muy detallado. Si nosotros consideramos sea S el conjunto de todas las sucesiones tales que Xn es de Cauchy. Podemos definir una relación de equivalencia en S. Definimos la relación de equivalencia en S, la relación de equivalencia tilde en S, como dos sucesiones están relacionadas si y solo si el límite de la diferencia. Bueno, aquí ya no estamos hablando de un espacio métrico, sino de un espacio completo en realidad. Ah, no, pero no. Podemos hablar de la diferencia de, no la diferencia, sino las distancias. La distancia entre xn y xy es igual a 0. Este límite es igual a 0. Entonces, la partición, llamémosla S estrella, o algunos le llaman S más, llamémosle S más. S más es ¿qué es S más? Es un espacio métrico completo. ¿Con cuál distancia? Buena pregunta. Con la distancia de... Ajá. Listo, perfecto. Entonces, es un espacio métrico completo. ¿Con qué distancia? Llamémosla con la distancia de gorrito, pongámosle.
Entonces, esto va a tomar dos clases de equivalencia. ¿Ok? Dos clases de equivalencia, y perdón, y me va a dar un real, y lo voy a definir como la distancia entre la clase de xn y la clase de yn es igual al límite cuando la distancia de xn a y sub n sea infinito. Ok, entonces habría que probar que esto es una métrica, o sea, perdón, que esto es una función de distancia, ¿no? Esto no es negativo, esto es igual a cero si solo si las clases de equivalencia son la misma, y bueno, por definición están relacionados así por esto, entonces sí va a cumplir, cuando sea igual a cero, va a cumplir la conmutatividad, o sea, sí, la conmutatividad, la distancia de una asociación a otra es la misma, y la distancia, la desigualdad triangular también la va a cumplir. La pregunta es qué pasa, la pregunta es, ¿esto existe? Yo creo que sí, o sea, no. Ah, claro, porque son sucesiones de Cauchy, entonces este límite va a tener sentido. Sí va a tener sentido este límite. Entonces, eso está bien. ¿Ok? El límite cuando n tiene infinito de estas distancias va a tener sentido, no se va a ir infinito. ¿Ok? Entonces, esto está bien. Esta es la completación de un espacio, S más. Además, podemos embeber lo que se llama, o insertar a X, lo podemos meter aquí. Bueno, aquí no he dicho esto de Cauchy en X, D. ¿Perdón? Esto es como cuando metes a tu personaje a ir por territorios desconocidos, que aún no topa. Además, X lo podemos embeber a S más de la siguiente forma. Vamos a considerar el embebimiento canónico aquí es este. ¿Ok? Si yo tomo un X en X, a él le voy a asociar la clase de equivalencia de la sucesión idéntica a X. Es decir, que A sub n es igual a X para todo n. Es decir, yo defino esa sucesión es claramente de Cauchy y además es una sucesión, de hecho, convergente porque converge a X, porque es una sucesión constante. Las sucesiones constantes son convergentes, ¿no? Entonces, yo le asigno a X la clase de la sucesión X. Entonces, con esta cosa, nosotros vemos a X como un subconjunto de S más. Y S más es un espacio completo. Entonces, lo que he hecho aquí son bueno, este es el caso particular mejor dicho, este es el caso general de cómo completamos un espacio que no es completo. Por ejemplo, los racionales, de hecho, para crear a los reales, o sea, para demostrar la existencia de los reales desde la teoría de conjuntos, se hace un proceso similar a este de aquí, que es lo que he estado como que tratando de lo que ya sabía, tratar de pasarlo a espacios métricos. O sea, tomo este conjunto de las sucesiones de Cauchy, tomo esta relación de equivalencia cuando el límite de las distancias se va a cero, entonces este conjunto cociente, este conjunto cociente, ¿sí? Es un espacio métrico completo con esta distancia y además X lo puedo ver como un subespacio métrico, sí, un subespacio métrico de este conjunto nuevo de clases de equivalencia. Ok, pero esto no tiene nada que ver, solamente es un dato curioso.
Ok, entonces ahora sí, No entendí nada, pero mi yo del futuro cree que sí. sí, esto te va a servir para... Ustedes no lo entienden ahora, pero sus hijos lo van a disfrutar, como dijo Martin McFly. Entonces, ahora sí vamos a hablar de qué es una serie. Yo pensé que ya la había visto. No, si yo tengo, sea A sub n, una sucesión real. Llamamos serie a la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito a esta cosa. ¿Ok? Eso es una serie. Sencillo. Tenemos una sucesión real, consideremos esa serie. ¿Ok? Pero diremos que esto de aquí es igual a S si la sucesión de sumas parciales converge a S. Es decir, si el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde n igual 1, pero desde k igual 1 hasta n de a sub k es igual a S. Es decir, aquí estamos considerando una sucesión particular. ¿Cuál es la sucesión? La sucesión Sn es igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta n de a sub k. Entonces, diremos que esta serie converge a S si el límite cuando n va a infinito de Sn es igual a S o Sn converge a S, equivalente, eh, sí, nada más eso. Sí. O básicamente esto de acá. Llamamos a las sumas parciales. Entonces, diremos que pero desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n es igual a S, si, mejor dicho, ya dije esto, ¿qué significa esto? Entonces, 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 esta serie es igual a S si la sucesión de sumas parciales converge a S, o en otras palabras, S converge a Sn converge a S. Listo. Ejemplos, por ejemplo, la suma de un medio a la n menos 1, desde n igual 1 hasta infinito, es igual a, bueno, vamos a mejor desde n.
de n igual a 1 hasta infinito de 1/2 a la n es igual a 1. ¿Por qué? Ah, bueno, qué bueno que lo preguntaste, porque si yo considero las sumas parciales, Sn en este caso es la suma desde k igual 1 hasta n de 1/2 a la n. Ah, pero esto ya lo probamos en, ¿cómo se llama esto? Introducción al razonamiento matemático. Esto es 1 menos 1/2 a la n más, a la k, perdón, a la n más 1 sobre 1 menos 1/2. Y bueno, esto es lo mismo que 1/2, y aquí me queda 1 menos 1/2 a la n más 1, y esto yo puedo multiplicarlo por 2 arriba y por 2 abajo, y me queda 2 menos 1 sobre 2 a la n. No, 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 no. No, 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 esta fórmula está mal, porque estoy considerando desde t igual a 1. A ver, esto va a ser igual a r, vas a poner 1/2 más 1/2 a la 1 hasta 1/2 a la n. Entonces multiplico todo por 1/2, se me hace 1/2 al cuadrado, 1/2 al cubo, 1/2 a la n más 1, y le resto, perdón, a la original, que es 1/2, más 1/2 al cuadrado, hasta 1/2 a la n, los resto, y me queda 1/2 menos 1/2 a la n más 1. Ok, ahí sí dio. Ok, entonces Sn es igual a 1/2 menos 1/2 a la n más 1 sobre, bueno, sobre 1 menos 1/2. Y esto es igual a 1 menos 1 sobre 2 a la n. Ok, entonces esta es la sucesión de sumas parciales. A esto es igual cada sumatoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando n tiene infinito? Límite cuando n tiene infinito de Sn. Pues esto va a ser 1, ¿verdad? Ya formalmente calcular el límite se lo dejamos a los que les guste hacer eso. Por entonces, ahora hemos probado que esta sumatoria, las sumas parciales, perdón, de esta sumatoria convergen a 1. Ah, entonces el valor de la serie es 1. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, estos son ejemplos, no dije ejemplos, vamos a poner aquí. Ejemplos, esta serie es igual a 1, y ahora ¿qué pasa cuando considero la suma desde n igual a 1 hasta infinito? De 1 sobre n. Yo que esto no converge, ¿ok? Entonces, ya definimos revisar muy bien exactamente cómo es que lo llaman. Porque puede ser que no converge porque va a oscilar o no converge porque sea infinito. Ah, bueno, no hace distinción. Definición diremos
que una serie no convergente es divergente. Primero, vamos a hablar de ciertas proposiciones. Entonces, sea A sub n una sucesión real. Entonces, primero, si esta serie es convergente, un ratito, ¿qué pasa? Ok. Bueno, no se mencionó hace un momento, pero eh, un teorema importante los reales con su distancia usual es un espacio métrico completo. Ok, entonces ahora sí volvemos acá. Entonces, si esta serie es convergente, entonces eh, A sub n tiene que tender a cero. Por, esto por intuición, ¿no? Porque si no tiende a cero, entonces voy a estar sumando, pero voy a estar sumando cosas y eso nunca va a ser menor que cero, ¿no? Entonces, vas a suponer que, entonces, supongamos que esta suma es convergente, ¿no? Pero esta serie es convergente. Entonces, ¿qué va a pasar? Es de Cauchy. A sub n es de Cauchy. Entonces, ¿qué significa que sea de Cauchy? Ah, ya, bueno, sea epsilon positivo, existe, existe que existe un n tal que para cualquier nm mayor que n va a ser la serie menor que epsilon, o sea, la diferencia, ¿no? Vamos a escribirlo, ¿no? La diferencia desde k igual 0 hasta n de a sub n menos la suma desde k igual 0 hasta m de a sub n, esto va a ser menor que epsilon. Ok, pero en particular, esto es cuando nm es mayor o igual que n. En particular, sea n mayor que n, mayor o igual que n. Entonces, vamos a considerar la suma desde k igual 0 hasta n más 1 de a sub n menos, perdón, de a sub k, a sub k, a sub k, la suma de a sub k menos la suma desde k igual 0 hasta n de a sub k. Esto, como n es mayor que n, esto es menor que epsilon, porque no importa quién es n y m, puede ser n y n más 1. Ya, pero ¿esto qué me queda? Me queda, bueno, consideremos n menos n mayor estricto. N mayor estricto
si n mayor estricto funciona. ¿Por qué n mayor estricto no funciona? Porque n menos 1 es mayor o igual, n menos 1 va a ser mayor o igual que n. Listo. Entonces, vamos a tener que n es mayor o igual que n y n menos 1 también es mayor o igual que n. Entonces podemos hablar de la suma parcial de k igual 0 hasta n menos la suma de k igual 0 hasta n menos 1. Y eso va a ser menor que f, porque cumple con estas condiciones, que n y m sean mayores o iguales que f. Este es mayor o igual y n más n en particular es mayor. Okay. Entonces, ¿cuánto me queda ese término? Esto me queda a sub n, menor que f. ¡Voilà! Hemos encontrado, ¿qué cosa? Para epsilon positivo hemos encontrado un n, tal que si n es mayor que n, a sub n es menor que epsilon. En otras palabras, yo puedo ver esto como a sub n menos 0 es menor que epsilon, y esto significa que a sub n converge a 0. Así de sencillo. ¿Sí? Ok. ¿Y qué más? Queda por hablar. Ya, ahora vamos a probar que esta serie no converge. No, de hecho no necesitaba nada acá. Pero bueno, es interesante ver cómo el término de aquí converge a 0, pero eso no es suficiente para decir que la serie converge. Entonces, ¿cómo vemos que esta serie no converge? O probemos que no es de Cauchy. Esto es lo que pensaba que iban a necesitar, pero no. Probemos que esta serie, mejor dicho, esta sucesión, va a cambiar desde 1 hasta acá, y aquí también puse desde k igual 0. No sé por qué puse desde k igual 0. Ok, entonces probemos que esto no es de Cauchy. ¿Por qué? Porque sabemos que si es convergente, es de Cauchy. Entonces, por contrarrecíproco, si no es de Cauchy, no es convergente. Ok, entonces, veamos. ¿Cómo probamos que no es de Cauchy? ¿Qué significa que sea de Cauchy? Significa que para todo epsilon existe un n tal que para todo par de elementos nm mayores que n, mayores o iguales que n, tenemos que, bueno, que la sucesión no es de Cauchy. O sea, perdón, que la sucesión es de Cauchy, que la diferencia entre los términos, vamos a poner aquí Sn menos Sm, es menor que eso. Entonces, ¿qué tenemos que mostrar? Tenemos que mostrar que, existe un epsilon, si es un epsilon tal que para todo n,
existe un epsilon tal que para todo n hay un par de elementos mayores o iguales que n, tal que esta diferencia es mayor o igual que epsilon. Esta es la negación. Entonces, esta es la negación de cero de Cauchy. Entonces hay que probar que esta sucesión cumple esto de aquí. ¿Ok? Que para todo n existen al menos dos que al hacer esta diferencia me queda mayor que epsilon. Entonces, aquí usamos. Entonces, ¿a qué es igual la sucesión de sumas parciales de esta cosa? Esto es 1 más 1/2 más 1/3 da 1 sobre n. El epsilon que vamos, no, pero, entonces, este Sn menos Sm en módulo, bueno, no pueden ser n y m iguales porque si no esto sería igual a 0 y ya no sería mayor o igual que mi epsilon. Entonces vamos a suponer que n es mayor que m. Esto va a ser la suma desde k, bueno, sí, va a ser la suma desde k igual a m más 1 a n de 1 sobre k. Pero esto va a ser mayor o igual a que k es menor o igual que n. No, ajá, es menor o igual que n, entonces 1 sobre k va a ser mayor o igual que 1 sobre n. Entonces esto va a ser igual, mayor o igual que la sumatoria desde k igual a m más 1 hasta n de 1 sobre n. Y esto va a ser igual a 1 sobre n, la sumatoria desde k igual a m más 1 hasta n de 1, a n de 1. Y esto es igual a n menos m sobre n. Ok, entonces, ¿qué pasa si tomamos a sea n igual a 2m? Entonces vamos a tener que este Sn menos Sm es igual a 2m menos m sobre m. Y esto es igual a, perdón, a sobre 2m. Esto me queda, m sobre 2m me queda 1/2. Y entonces, perdón, esto me queda mayor o igual que 1/2. Entonces, bueno, si tomamos epsilon igual a 1/2, tenemos que Sn sobre Sm es mayor que epsilon. Y ya está. Y aquí no importa para cualquier n, esto es innecesario. Pero bueno, si yo digo, si tomamos un n y m es mayor o igual que ese n, vamos a tener que esta diferencia es mayor que epsilon. ¿Ok? Y bueno, n y m son mayores o iguales que n. Y listo, así probamos que la serie, la llamada serie armónica, entonces por tanto, la serie armónica es divergente. ¿Cómo? Es divergente. ¿Por qué? Porque no es de Cauchy, entonces no es convergente, y si no es convergente, entonces es divergente.
Listo. Así que hemos visto que... Hemos visto qué son sucesiones, qué son espacios métricos, qué son sucesiones de Cauchy, qué es un espacio completo. Y finalmente hablamos de qué es una serie. Y listo. Así que nos vemos en el próximo video.